Buenas noches a todos. Vamos a empezar con la clase. Un momento, por favor. Bueno, buenas noches. Vamos a continuar ahora con el tema 3, módulo, del módulo 3 también. Eh, en este tema vamos a ver lo que son, bueno, el petróleo y gas, un repaso general, los productos de la refinería que están implícitos, la industria petroquímica, bueno, vamos a hablar de algunos otros compuestos que se pueden obtener, ¿no? De lo que es el petróleo y gas, producción de biocombustibles, industria de los plásticos, industria del caucho, industria del papel y un poco de lo que es industria farmacéutica y de fermentación. Bueno, empezamos con lo que es petróleo y gas. Nos vamos un poquito a lo de la historia, ¿no? Del petróleo inicialmente. El petróleo se conoce desde la prehistoria, ¿no? La Biblia lo menciona como betún o como asfalto. Eh, en Perú, bueno, en la época de los incas también existía, ¿no? Se le denominaba copé y bueno, lo que es un betún natural, ¿no? Que algunas regiones cuentan y bueno, que se mezclan con alquitrán y ellos lo utilizaban como impermeabilizante para embarcaciones. En 1846, el canadiense Abraham Gesner perfeccionó el arte de la destilación de parafinas. Lo interesante es que él era médico de formación, pero geólogo por inclinación. También podemos hablar de Samuel Kirk, que en 1850 comercializó por primera vez el petróleo bajo el nombre de aceite de roca, lo que hoy también es conocido como petróleo. Y bueno, se construyó la primera refinería de petróleo en Estados Unidos con una capacidad de un barril. Bueno, ahí vamos con un poquito de lo más, de la parte inicial, ¿no? De la explotación o de lo que es el petróleo. En 1956, este señor, el químico escocés Young, refina y bueno, genera, ¿no? Uno de los combustibles para iluminación, patenta lo que es hoy en día todavía conocido, ¿no? El queroseno, y que ha sido bastante utilizado incluso acá, ¿no? Cuando no teníamos todavía luz, no había otra alternativa más que usar queroseno. William Drake es el que en 1859 ya perforó el primer pozo, ¿no? Aquí tenemos la imagen del primer pozo que se realizó en Pensilvania, ¿no? En bueno, en en Estados Unidos, ¿no? Una vez habiendo realizado este primer pozo, posteriormente Benjamin Silliman obtuvo nuevos productos, ¿no? Destilados del petróleo, como son el naftaleno, gasolina y varios otros solventes. Una vez, bueno, ya se nota acá, ¿no? Que había bastante interés por el petróleo, así que en 1862 se desarrolla nuevamente, miren, una nueva destilación atmosférica para producir combustibles. Y bueno, se desarrolla, ¿no? El primer pozo. Bueno, la historia es larga, ¿no? Sin embargo, vamos a continuar en 1860. O sea, se inicia ya el desarrollo de lo que es realmente la industria del petróleo, tal cual ven acá. Em, en base bueno, al primer pozo, ¿no?
se realizan muchos más y como vemos acá se multiplica, ¿no? Y a la vez no solamente se multiplica el número de inversionistas, ¿no? Sino también el número de, eh, bueno, en este caso de perforaciones. Además, bueno, el famoso Rockefeller, que yo sé que para ustedes no es conocido aún, bueno, comienza a generar, ¿no? Las empresas y bueno, se, se hace prácticamente el dueño global, ¿no? Para del 72 al 78 controló casi el 90% de las refinerías debido, bueno, a sus canales de distribución, ¿no? Él monopoliza esto, hay bastantes quejas al respecto, pero ya era un poco tarde. ¿Por qué? Porque muchos de los que estaban por quebrar debido a este problema le vendieron sus acciones o eran sus socios, y es por eso que él tiene prácticamente el control, ¿no? De lo que es el petróleo en ese entonces. Y claro está, ¿no? Una vez, incluso, ¿no? Tuvo problemas con la ley, ¿no? Pero igual, él siguió trabajando y a pesar de que le clausuraron, ¿no? Prácticamente tenía que disolverse en 1892, en 1899 él seguía funcionando, ¿no? Solamente se cambió el nombre a lo que es la Standard Oil Company, ¿no? En Nueva Jersey hasta que se jubiló en 1911, hace muchos años atrás, cuando muchos de nosotros tampoco existíamos, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, si hablamos de la industria del petróleo, hablamos de lo que es una sustancia bituminosa, ¿no? De color oscuro, no le podemos decir negro, ¿no? Viscoso, compuesto de mezcla de hidrocarburos orgánicos insolubles en el agua, son un problema para el agua. Conocido como oro negro crudo, bueno, hay bastantes sinónimos. Propiedades físicas, el color, densidad, varía, ¿no? De acuerdo a las concentraciones de hidrocarburos presentes, tal cual, ¿no? Se incluyen acá, o bueno, se subdividen en lo que son las parafinas, las olefinas, ¿no? Las parafinas, conocidas como hidrocarburos saturados, las olefinas, ¿no? Como hidrocarburos etilénicos, contienen doble enlace de carbono, los hidrocarburos acetilénicos, bueno, el triple enlace, ¿no? Ya sabemos, de carbono. En los cíclicos, ¿no? Los ciclanos, los bencénicos o aromáticos, que por su nombre, ¿no? Son aromáticos, ya que, bueno, por eso el nombre, ¿no? Compuestos oxigenados, derivados etilínicos por oxidación y polimerización, compuestos sulfurados, nitrogenados cíclicos, y bueno, ¿no? Con contenido de disuelto de nitrógenos, azufres, oxígeno. mm, los más conocidos son estos, ¿no? Nitrógeno, azufre, incluso con bromo. Aquí hay con vanadio, níquel, cobalto, molibdeno. La verdad es que hay un montón de posibilidades, ¿no? Eh, que hay con los derivados, se diría, ¿no? De cada uno de estos, ¿no? De estos compuestos, a partir de lo que es el petróleo. Ah, bueno, por lo general, bueno, se utiliza como materia prima de los diversos materiales que ya habíamos mencionado, de diversos solventes y se emplean como combustible fósil para la energía eléctrica también y de otros tipos, ¿no? Acá tenemos un pozo, ¿no? Aquí de perforación, este es en el caso de una marítima y este en una terrestre. Bueno, el objetivo es el mismo, ¿no? La extracción del petróleo. Bueno, si hablamos del gas natural, también tenemos parte de la historia. El gas natural fue conocido quizá o también es reconocido mucho antes de Cristo, para el 2000 antes de Cristo. am, bueno, aparecieron en Irán los primeros yacimientos de gas natural. Probablemente, según, ¿no? Un relámpago los encendió y bueno,
se les denominaba fuegos eternos porque estos no se apagaban. Y fuegos eternos de los dioses, ahí viene, ¿no? Lo que es, bueno, le dieron la razón de por qué, ¿no? Por qué era un fuego eterno, porque siempre ardía, le dieron una razón interesante, ¿no? Que era provocada por los dioses y que por eso no se apaga. Posteriormente, en China, bueno, en 125, el 125 antes de Cristo, se realiza una de las primeras perforaciones conocidas, ¿no? De lo que es el gas natural a 150 metros de la superficie. Aunque parece que tenía constancia, ¿no? De que existía hace mucho, más de 900 antes de Cristo. Estas perforaciones eran realizadas con cañas de bambú huecas, ¿no? Bueno, aquí se me entrelazó. Bueno, pero en 1659 se encuentran, ¿no?, las primeras menciones del gas natural en Inglaterra, pero se desconocía cómo transportarlo. Bueno, todavía no se tenía las innovaciones de ahora, por lo que se mantuvo desplazado, ¿no? Y no lo tomaban tanto en cuenta. Es por eso que trabajaban más con lo que es el carbón y sus derivados. Bueno, el uso, ¿no? Eh, bueno, a finales del siglo XVIII y a comienzos del XIX se utiliza el gas de manufactura procedente del carbón. Bueno, y por eso también había, no solamente en Inglaterra, posteriormente también en Europa, las minas de carbón, ¿no? Y la explotación del carbón, que es otro punto que vamos a tratar en otro. Pero lo usaban, ¿no? Ellos utilizaban esa energía como gas de alumbrado. Posteriormente, 1815, algunos barrios de París y Londres implantan iluminaciones a base de gas manufacturado. Bueno, mencionando España, bueno, llegó también a España, ¿no? Posteriormente, 1815, ¿no? En 1821, bueno, ya llegó a Norteamérica, ¿no? Transportó gas natural mediante tuberías de cobre de pequeño diámetro hasta los consumidores. Principalmente el uso fue de iluminación y, bueno, hasta 1890 se produciría bueno, un importante avance tecnológico de transporte, ¿no? Que permitía transportar a más de 150 kilómetros de distancia y con un nuevo desarrollo en lo que es las uniones, ¿no? Para evitar filtraciones. En 1927, ya acercándonos a lo que es ahora, la tecnología de las tuberías es lo que más se desarrolló y bueno, ¿no? Prácticamente acá viene, ¿no?, lo que ya es la competencia, ¿no? De quién transporta más, por ejemplo, en Rusia, quién construye la tubería más larga y bueno, cuáles son en este caso, para ese año, ¿no?, tenían 5.470 kilómetros de longitud, ¿no? Y atravesaba, o sea, gran parte de los Urales uniendo Europa Oriental con Siberia. O sea, este fue uno de los mm, más grandes desarrollos, ¿no? En ese entonces. Y en la actualidad, las redes de transporte, bueno, ya son más comunes, ¿no? Y existen aún reservas probadas y también probables y se busca todavía encontrar, ¿no? Incluso aquí en nuestro país, bueno, y en Sudamérica, ¿no?, se está en busca, se sabe que hay, no hay la probabilidad, pero se siguen buscando pozos. Bueno, acá se volvió a pegar esto. Uy, ya, un momento, por favor. Sí. Bueno, acá nuevamente podemos hablar también de las propiedades que tiene, ¿no?, el gas natural.
En general, principalmente metano, ¿no? Es 35% a 40% más liviano que el aire. mm, Y también su estado original, insípido, incoloro, inodoro, ¿no? No tiene sabor, color ni olor. Am, Acá podemos ver una breve imagen, ¿no? De cómo o dónde se encuentran, ¿no? Normalmente por encima de lo que es el petróleo y bueno, es parte de su explotación. Aquí podemos ver en este pequeño video, a verlo, un resumen, ¿no? Para recordar un poco lo que es o de dónde viene, ¿no? El gas y el petróleo. Ya, vamos a compartir ahora y me avisan si no llegan a escuchar, por favor. Para conocer la historia del gas y del petróleo, es necesario viajar hacia atrás en el tiempo millones de años, a una era geológica que denominamos Mesozoico. En aquellos tiempos, los continentes que eran otros y ocupaban posiciones muy diferentes a las actuales, comenzaban lentamente y a lo largo de millones de años a configurar el mapa tal como lo conocemos hoy. Eran los días de los grandes saurios, que convivían con primitivos mamíferos, pequeños y asustadizos, y de interminables bosques de coníferas. En las entradas del océano, que formaban fiordos, bahías y ensenadas, así como en otros ambientes de aguas tranquilas, como grandes lagos, comenzaba el proceso de la formación de los hidrocarburos. A lo largo del tiempo, los lechos de esos ambientes acuáticos recibieron enormes cantidades de desechos orgánicos. Eran restos de organismos muertos, de origen animal, así como de algas y plantas terrestres, que se depositaron en el fondo junto con sedimentos minerales de variada composición. Con el paso de los milenios, lo que alguna vez fue el fondo del mar o de un lago, quedó sepultado por nuevos sedimentos minerales, a veces con nueva materia orgánica, dependiendo de los procesos que ocurrieron en la superficie. El peso de los nuevos sedimentos hundieron el antiguo lecho cada vez más. Este proceso produjo el aumento de la presión y la temperatura. Al alcanzar determinados valores de presión y temperatura, y en ausencia de oxígeno, la materia orgánica contenida en el antiguo lecho acuático comenzó a transformarse en otras sustancias, en lo que se suele denominar una cocina geológica. Millones de años más tarde, la materia orgánica original quedó convertida en gas y en petróleo. Así, lo que alguna vez fue un lecho marino o lacustre, millones de años más tarde se transformó en una roca generadora de hidrocarburos, o roca madre. Por tratarse de una roca impermeable, estos hidrocarburos quedaron atrapados en poros microscópicos aislados unos de otros, sin posibilidad de escapar de la formación que los generó. Sin embargo, en algunos casos, el sostenido aumento de la presión y a veces los movimientos tectónicos de la corteza terrestre abrieron pequeñas fisuras en la roca generadora. Aquellas que estaban en contacto con formaciones permeables sirvieron de vía de escape para una parte del gas y del petróleo, en un proceso conocido como migración. En ocasiones, durante la migración, los hidrocarburos encontraron a su paso formaciones geológicas permeables, es decir, cuyos poros estaban interconectados entre sí. En este caso, los fluidos pudieron continuar su lento viaje por el interior de las rocas, en general con dirección a la superficie. A lo largo de millones de años, una pequeña parte del petróleo y del gas formados en las rocas generadoras alcanzó la superficie para perderse en manaderos naturales. Pero una parte de ellos se encontró a su paso con otras formaciones geológicas impermeables, que funcionaron como barreras y les impidieron continuar su viaje.
En esos casos, el gas y el petróleo quedaron atrapados en trampas geológicas, es decir, acumulados en formaciones permeables, pero sin la posibilidad de seguir avanzando hacia la superficie debido al sello impermeable. Esto es lo que llamamos sistema petrolero y consta de una roca generadora impermeable, que alguna vez fue el lecho de un ambiente acuático y en donde se generaron los hidrocarburos, una roca reservorio permeable que recibió los hidrocarburos que migraron desde la roca generadora y una roca sello que constituyó la trampa. Históricamente, el llamado desarrollo convencional consiste en descubrir estas trampas y mediante la perforación de pozos, extraer los hidrocarburos alojados en la roca reservorio permeable. Sin embargo, con las tecnologías actuales, hoy es posible recuperar también los abundantes recursos de gas y petróleo que no pudieron migrar y quedaron atrapados en las rocas generadoras de muy baja permeabilidad. Para ello se utiliza principalmente una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking, que consiste en reabrir las fisuras naturales, apuntalarlas con arenas para que no vuelvan a cerrarse y conectarlas entre sí para permitir la recuperación de los hidrocarburos. A esto se lo llamó desarrollo no convencional. Entonces, a modo de repaso, la actividad convencional consiste en extraer los hidrocarburos que se formaron en la roca generadora, que lograron escapar de ella y quedaron entrampados en las rocas reservorio permeables. La actividad no convencional, en cambio, consiste en obtener el gas y el petróleo directamente de las rocas generadoras impermeables o de muy baja permeabilidad, con ayuda de la estimulación hidráulica. La posibilidad de extraer hidrocarburos a partir de los reservorios no convencionales abre importantes perspectivas y brinda a muchas comunidades la posibilidad de abastecerse a partir de su propia energía. Bueno, entonces, como vieron, hice ya prácticamente un resumen, ¿no? De cómo es que se ha formado y cómo normalmente se explota, ¿no? Por lo general. Y bueno, hablando de hidrocarburos, podemos hablar de lo que es la industria del hidrógeno. Bueno, en cuestión de historia, ¿no? Del hidrógeno, como siempre, un breve resumen, ¿no? Robert Boyle en 1671 ya había presenciado, ¿no? Y había notado que este era un gas, ¿no? Que se formaba de limaduras de hierro reaccionando con los ácidos. Posteriormente, Henry Cavendish identificó una nueva sustancia de aire inflamable, ¿no? También ardía, ¿no? Eh, y con el que también se generaba agua. Los resultados de ese trabajo que encontró, ¿no? Cavendish, los continuó estudiando Anton Lavoisier, que es muy conocido, y otorgó a este gas el nombre de hidrógeno, pero ya en 1783, ¿no? Fueron varios años de estudio, pero llegaron a una conclusión, ¿no? Y etimológicamente hablando, deriva del griego hidro, genes, ¿no? Formador de agua. Bueno, es más conocido como formador de agua, además de la gran cuantía, ¿no? Probablemente no en lo que respiramos, pero sí en general, ¿no? O si hablamos del universo entero, también encontramos bastante hidrógeno. En cuanto a sus propiedades generales, es el elemento químico más ligero que existe. Bien, por ello, ¿no? Por ello también es que es estable de forma diatómica y bueno, en condiciones normales se encuentra siempre en estado gaseoso y bueno, es insípido, incoloro. Ahora bien, bueno, en cuanto a sus aplicaciones, en cuanto a las aplicaciones, nos va a comentar Ariana Quintana qué aplicaciones tiene el hidrógeno.
Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo está? Buenas noches. Para el hidrógeno, eh, no se me ocurre ahorita una aplicación. O un compuesto, ¿no? Quizás, El que se le ocurra. quizás para la elaboración de aceites orgánicos en la hidrogenación. Ah, bueno, hidrogenación, digamos, ¿no? Ya, Ujú. en general, ya. Bueno, está bien. Un ejemplo, no se preocupe. Solo, Ah, mm, ya. sí, sí, tranquilo. Como siempre, vamos a ir aportando y sus compañeros también no se quedan sin ejemplos, ¿no? Alejandra Bazán. Alejandra Bazán, ¿me escucha? Pero no aparece. Andrés Telles. Ingeniera, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Algún ejemplo para...? Ahora, último, ¿no? Lo que están sacando están tratando de sacar la tecnología de los autos a combustión Oh, con muy buen hidrógeno. ejemplo. Ujú. Autos de hidrógeno. Sí, muy buen ejemplo. Perfecto. Brenda Monroy. Buenas noches, Inge. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Inge? Bueno, lo que se me ocurre puede ser para la producción, puedes, de amoníaco y para Perfecto. síntesis Ujú. de sorbitol. Ya. ¿Y para qué, perdón? Para la síntesis de sorbitol. Ah, ya, síntesis de sorbitol. Ya, bueno. Ah, ah, también el hidrógeno sirve en la industria metalúrgica, eso es lo que he escuchado. Por ejemplo, en tratamientos térmicos de Perfecto. Sí, tratamientos térmicos de metal. metales o en soldadura. Sí, es muy Arturo Jardín. importante. Arturo Jardín, sí, estoy anotando ya. Esta vez está perfecto. Después tenemos Irina. Irina Justiniano. Inge, buenas noches. Inge, ¿Cómo también se está? utiliza en lo que vendría a ser la síntesis de alcoholes, Ah, sí, el sí, hidrógeno. sí, sí, síntesis de alcoholes, bueno, En realidad se utiliza también en la industria petroquímica, ¿no? Porque tenemos varios procesos en lo que es el reformado, hidrogenado, para obtener diversos productos petroquímicos. exacto, y justamente ya habíamos hablado de algunos, ¿no? Sí, ya. A ver, Carla Vallejos, Buenas noches, Inge. ¿cómo está? Para la Cumplí. obtención del peróxido de hidrógeno también se puede utilizar. Sí, compone, ¿no? Hidrógeno, oxígeno. Y el peróxido de hidrógeno es muy conocido. Bien. Rodo Pérez, Ingeniero, buenas noches. ¿cómo está? Buenas Ah, noches. Ujú. otra de las aplicaciones también sería las de como de refrigerantes. ¿Como refrigerantes? Sí, ¿En qué he proceso? escuchado algo de eso. O sea, Bueno, refrigerantes usted escuchó. bueno, O, eh, bueno, eso, su capacidad calorífica del hidrógeno es buena, ¿no? ay, Entonces por eso es que se ujú. utiliza, o bueno, es utilizado así para ese tipo de industria. Ah, ya. O sea, no es sí puro, ¿no? Se refiere a un compuesto, ¿no? Ya. O sea, esa es la idea. No, Ujú, sí. Ok. sí. Pues tenemos a Rodrigo Barrenechea. Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo está? Buenas Eh, noches. lo que he escuchado por ahí también, he leído, es que se puede utilizar para armas avanzadas como la bomba de hidrógeno. Creo que es una bomba mucho más potente que
que las atómicas. Bueno, es un uso que también he escuchado. Sí, no, perfecto. Ese sí, ese ejemplo lo estábamos viendo nuevamente, ¿no? Si hablamos de guerra química, ahí está. Bien, buen ejemplo igual es. Ahora la última oportunidad para Alejandra Bazán. Alejandra Bazán, bueno, entonces ya, ya está. Sí, han dado muy buenos ejemplos, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, las armas. Sí, se supone que había, ¿no? La bomba de hidrógeno. Estaban desarrollándola los norteamericanos ya hace buen tiempo que hacen sus pruebas, ¿no? Incluso los de Corea del Norte también, sí, es correcto, ¿no? Totalmente. Y estamos hablando, ¿no? De desintegrar al hidrógeno, así que ¿no? En cuanto a los autos, sí creo que es lo más novedoso, ¿no? Últimamente, si no me equivoco, son los autos Tesla, ¿no? Me corrigen, los Tesla, y ahí están desarrollando también o sea, las nuevas alternativas al petróleo. Precisamente es lo interesante, ¿no? Del hidrógeno en este momento, que tiene, como vemos, prácticamente si hablamos de hidrocarburos, hidro, ¿no? O sea, ya, de hecho que tiene hidrógeno, ¿no? Y en su mayor porcentaje, ¿no? Si hablamos de petróleo y gas, tenemos hidrógeno y carbón. Entonces, prácticamente casi todos los productos llevan, ¿no? Hidrógeno y estamos hablando de un montón de procesos que sí se pueden realizar y también individualmente, como ahora estamos hablando del hidrógeno, también se puede aplicar, ¿no? Perdón, para lo que es acá, ¿no? Aquí tengo un resumen de aplicaciones, ¿no? Lo mismo, refinerías, lo que hablaron, ¿no? Incluso industria alimenticia, ¿no? Síntesis del amoníaco, eso sí tenían que recordarlo, ¿no? Porque prácticamente cuando decimos lo que es la síntesis del amoníaco, llegábamos a un punto en que se obtenía hidrógeno. Y antes, ¿para qué? Para poder obtener posteriormente lo que es el amoníaco, como 3 etapas antes, ¿no? Entonces, de hecho, sí o sí tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Este proceso, ¿no? Que ya es conocido. Ahora, la obtención de peróxido de hidrógeno también, en la industria farmacéutica también, incluso este implícitamente podría estar ahí, ¿no? Como desinfectante, por ejemplo. Si hablamos de las nuevas, lo que ya clasificándolas, ¿no? Como nuevas están estas pilas, ¿no? De combustibles y también en algunos casos desarrolladas, por ejemplo, en esta para una computadora, ¿no? Una laptop integrada, ¿no? Bueno, su batería es integrada y contienen lo que es hidrógeno. Aquí está un auto, ¿no? A base de hidrógeno, de energías más limpias, ¿no? Ya, en resumen. Sea interesante es este mundo del hidrógeno también. Posteriormente vamos a ver un poquito más, ¿no? De si es bueno, malo, ventajas, desventajas, etc. Si hablamos, si vamos a producir hidrógeno, bueno, hablamos de fuentes de producción y como en muchos de los otros casos, el gas, en este caso, bueno, para el hidrógeno, el más aplicado a nivel mundial es el gas natural, con un 48%, el petróleo con un 30%, el carbón con un 18%, el carbón sí que se fue reduciendo, ¿no? A través del tiempo. Y la electrólisis, ¿no? La electrólisis, que sería una de las energías más limpias, bueno, debido a, bueno, que para usar este tipo de procesos se utilizan fuentes renovables. Y aquí vamos a ver en este siguiente diagrama de bloques, que es muy interesante. Si hablamos de fuentes de obtención de hidrógeno, podemos hablar a partir de energía nuclear, de materia prima renovable y no renovables o denominados también limitados. Si hablamos de energía nuclear, ¿no? A partir del calor, ¿no?
se genera lo que es termólisis de agua. Bueno, el método de obtención se denomina así, ¿no? Termólisis de agua. Si hablamos de las materias primas renovables, hablamos de lo que es energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa. Entonces, bueno, está redondeada porque la electrólisis es la más utilizada. Posteriormente ya vamos a ver un poco también sobre este proceso. Bueno, método de obtención. Si hablamos del solar, tenemos lo que es el método de obtención por termólisis, procesos fotoeléctricos, procesos fotobiológicos, electrólisis a alta temperatura, descarbonación de combustibles fósiles. O sea, hay varias opciones. Bueno, en cuanto a la electrólisis, es bueno, mediante la energía eólica o hidráulica y geotérmica, ¿no? Si hablamos de biomasa, el método de obtención, reformado de líquidos bioderivados, pirólisis, gasificación, fermentación, igual hay bastante variedad, igual obtenemos hidrógeno, perdón. En cuanto a los no renovables, bueno, acá vamos a prestar un poco de atención porque estamos hablando de gas natural, petróleo, que normalmente son reformados. En cuanto al petróleo hay un subproceso, ¿no? De gas licuado de petróleo. Reformado, descomposición térmica, ¿no? Que es otro método de obtención. Y obtenemos también hidrógeno. En cuanto a carbón, la pirólisis, gasificación, ¿no? Y incluso, ¿no? Que no hemos mencionado anteriormente, a partir de uranio. Bueno, tenemos lo que son ciclotermoquímicos o un método de obtención de electrólisis de alta temperatura, ¿no? Bueno, entonces hay bastantes formas, ¿no? De obtener lo que es el hidrógeno. Y vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Empezamos con bueno, describiendo, ¿no? Lo que es la termólisis de agua. Este proceso de obtención es por descomposición del agua, por procesos puramente térmicos, ¿no? O, como mencionaba en el diagrama de flujo, por calor, ¿no? Que alcanza a temperaturas demasiado altas, directa de 3000 bueno, grados Kelvin. Según se menciona, ¿no? Es muy complicado, se recurre a complejos ciclos químicos para conseguir reducir las temperaturas del proceso. Bueno, eso es en general, ¿no? Lo que es la termólisis de agua. Ahora sí, nos vamos un poco más a algo más amigable con el medio ambiente. Podemos hablar de la producción bioquímica, que es producción de hidrógeno por medio de procesos biológicos. Bueno, entonces se requiere microorganismos especializados, ¿no? Como alguna vez habíamos comentado, para algunos procesos sí se puede obtener lo que uno desea, pero tiene que ser el microorganismo adecuado. Para ello igual se realizan estudios de cuáles, ¿no? Destacan en cuanto a su biofotólisis y bueno, se aprovecha directamente la luz para disociar las moléculas de agua, ¿no? Mediante estos microorganismos. En cuanto a la fotocatálisis y fotoelectrólisis, es como su nombre le indica, fotón, se requiere en este caso de luz, es la producción de hidrógeno mediante la disociación del agua por radiación solar usando fotocatalizadores químicos, ¿no? Entonces ya tenemos aquí dos tipos que, bueno, tan utilizados no son, pero se siguen desarrollando. Este me pareció interesante, incluso yo creo para ustedes también, porque es a partir por fermentación, ¿no? Es relativamente novedoso, ¿no? Más que novedoso, no se produce mucho, pero tal cual vemos acá, es la conversión de materia orgánica en biohidrógeno. Se manifiesta por un diverso grupo de bacterias, bueno, nuevamente, ¿no? Por medio de enzimas en un proceso de 3 pasos similar a la conversión anaeróbica. Bueno, hay dos opciones, es similar a la anterior, ¿no? Esta es fermentación sin presencia de luz y así que permite que la producción sea constante
a partir, bueno, del hidrógeno, a partir de compuestos orgánicos a lo largo del día y de la noche. O sea, prácticamente están trabajando, ¿no? Como normalmente lo harían, pero se aprovecha ese su trabajo. Y en cuanto a la fotofermentación, difiere de la anterior, porque, bueno, solamente no, en este caso sí se requiere la presencia de luz y en este no, ¿no? Bueno, hay dos opciones en este caso. Si hablamos de gasificación del carbón, bueno, ese es otro proceso que habíamos mencionado al carbón como materia prima principal. Entonces, este proceso se transforma el carbón de sólido en un combustible gaseoso. Y bueno, lo conocido como syngas, que la anterior vez ya lo habíamos presentado. Y el proceso se realiza a través de oxidación parcial, ¿no? Es más conocido así. Genera una mezcla a lo que hay que retirar una serie de sustancias indeseadas. Bueno, por lo general, el resultado es, ¿no?, una fuente energética gaseosa más limpia y más versátil, ¿no? Bueno, hasta ahí obtenemos, es otra forma de obtener, ¿no? Ahora, el más utilizado a nivel mundial, bueno, no solo por ser por gas natural, sino el más utilizado normalmente es a partir de gas natural, pero es este, ¿no? El reformado de vapor. También hay oxidación parcial y autotérmica, ¿no? Son tres procesos por los cuales se puede obtener también hidrógeno a partir de gas natural, pero el más utilizado es este reformado de vapor. Y en global, el más utilizado, si comparamos con los otros, sigue siendo el de reformado de vapor, ¿no? O por vapor. Ahora vamos a, bueno, aclarar mucho mejor, ¿no? El reformado con vapor, o de vapor le denominan también, o steam reforming en inglés, ¿no? En inglés también se lo puede decir. Y metan reforming, o sea, metano, referente a lo que es gas natural normalmente, y bueno, ¿no? Reformado de metano. Es esta conversión, o bueno, si hablamos ya, es endotérmica a partir de metano, tal cual aquí ven, estas son las reacciones, tenemos metano y agua, pero vapor de agua, ¿no? Y obtenemos lo que es monóxido de carbono e hidrógeno, el producto que sí nos interesa. Y algo me está bloqueando un momento. Vamos a minimizar. Ya, entonces, wow, aquí lo vamos a mover. Tenemos, bueno, el calor, bueno, a menudo es aportado por la combustión de la alimentación del metano, o bueno, de gas de metano, y ya lo vamos a ver en el proceso, en el diagrama que tenemos más adelante. Ya, proceso termoquímico requiere altas temperaturas y posterior purificado de la corriente final. Bueno, acá tenemos también otras reacciones. El proceso normalmente sucede entre 700 y 800 grados centígrados y a presiones de 3 a 25 bares. Reacciones, aparte de esta que es la principal, también hay, ¿no?, la del monóxido con agua también. Y bueno, se genera dióxido de carbono, ¿no? Más el hidrógeno, también se puede tener esta otra reacción, que es el metano, con agua nuevamente, pero bueno, en vez de, como es secundaria ya, esta es la principal, ya no se obtiene monóxido, sino dióxido de carbono. Bueno, aquí nuevamente se recalca, ¿no? Es el proceso más utilizado para producir hidrógeno. Aquí tenemos el diagrama de flujo, es nuevamente, ¿no? Es algo similar al del amoníaco. Se introduce el gas, ay, perdón, no se mueve. Ya, se introduce, se alimenta lo que es el gas natural, ¿no? Posteriormente atraviesa, normalmente, y eso no estaba, digamos, en la otra, normalmente, ¿no? Como sabemos, se desulfuriza, ¿no? En caso tenga trazas dependiendo, ¿no?, de la materia prima, si tiene o no, de acuerdo a de dónde viene, ¿no?, el gas. Entonces, en caso que se requiera, se desulfuriza, después se reforma
Aquí está, ¿no? Desulfurado, reformado, después atraviesa su conversión, ¿no? A altas temperaturas, como se había mencionado, se purifica y se obtiene el hidrógeno. Pero para verlo más claro, vamos aquí a ver una pequeña, no es, bueno, nuevamente, una animación que nos va a ayudar a entender mejor cómo funciona. Un momento. Vamos a acomodar esto y compartir sonido. Bueno, ahí ven, ¿no? Lo que es los factores más importantes, el gas natural, el agua, ¿no? Que es vapor de agua. Como resultado vamos a obtener el hidrógeno, dióxido de carbono y bueno, condensados y como factor importante también está la temperatura. Bueno, ingresa el gas natural, tal cual acá indica, ¿no? En la segunda parte es generado calor, ¿no? Bueno, aquí está el vapor de agua, ¿no? Se recobra todo el calor que se puede, se recobra para ser utilizado. Acá se genera la reacción que requiere, ¿no? El calor debido a la combustión y bueno, a las trazas de gas, ¿no? Que tienen que ser posteriormente desechadas. Bueno, aclarar que aquí se requiere, ¿no? En la parte de reacción, lo que es el catalizador, ¿no? Posteriormente, bueno, se va obteniendo, ¿no? Lo que es el hidrógeno. Una de las ventajas de este proceso es de que se obtiene a más de, bueno, al 99%, ¿no? Prácticamente con buena calidad. Las trazas de gas se las puede utilizar como combustible, ¿no? Nuevamente. Y bueno, la única desventaja es su producción, ¿no? De dióxido que aquí no se necesita. Bueno, se repite el proceso, ¿no? Nuevamente, si hablamos de aplicaciones, bueno, la parte metalúrgica, en la industria química, en los alimentos, ¿no? En la industria del vidrio y petroquímica, bueno, todos los productos petroquímicos y de refinería, ¿no? Además de peróxido de hidrógeno. Bueno, vamos a cambiar de pantalla. Bueno, como vieron, es el proceso muy similar al del amoníaco, aunque, bueno, en la parte final ya no se obtiene amoníaco, sino
se queda en la parte de lo que es hidrógeno como producto. A pesar de que sí se recircula, ¿no? Y todo eso, prácticamente se aprovecha al máximo, incluso, ¿no? Lo que no sirve se lo pasa a la combustión, igual se genera, ¿no? Lo que es dióxido, pese a eso, ¿no? Dióxido de carbono. Entonces, ahora vamos a ver otro proceso más y posteriormente vamos a seguir comparando. Bueno, el otro de los procesos utilizados es el de oxidación parcial. También se produce hidrógeno, pero por la combustión parcial de metano con oxígeno para producir igual dióxido, ¿no? Muy similar. Esta, pero ya es una reacción exotérmica con la cual, bueno, cuando es exotérmica, ¿no? Produce calor y no es necesario aporte de calor externo como en el anterior caso, ¿no? Que sí requiere porque es una reacción principal endotérmica. En lo que el diseño, bueno, debido a ello, ¿no? El diseño es más compacto y el monóxido puede convertirse también, ¿no? En lo que es dióxido de carbono e hidrógeno. Muy similares las reacciones. El otro método, bueno, es el reformado autotérmico y es una combinación de los dos procesos anteriores. La reacción total es exotérmica y si hablamos de la temperatura en el reactor, varía entre 950 a 1100 y en cuanto a presiones, bueno, tienen que ser mayores a los 100 bares, ¿no? Que es relativamente alto. La necesidad de purificar los gases supone un costo adicional, ¿no? Que a causa de esto, y a diferencia de las otras, reduce la eficiencia de este proceso. Entonces ya hemos hablado de los tres procesos a partir de gas natural y ahora vamos a hablar de otro método que, bueno, es muy similar a los otros que ya habíamos mencionado en cuanto a electrólisis. Esta es electrólisis de agua, la más común, ¿no? Para obtener hidrógeno. Es un proceso electroquímico en el que se disocia la molécula de agua en lo que es hidrógeno y lo que es oxígeno, ¿no? Se divide y lo habíamos mencionado en la parte del hidrógeno, del oxígeno, ¿no? Que sí también podemos hallar así, pero no habíamos especificado mucho, ¿no? El cómo. Acá vamos a profundizar un poquito. Existen no solamente un sistema, pueden haber hasta tres, ¿no? De tipos de electrólisis. El sistema más extendido es el de electrólisis alcalina, que se utiliza, bueno, como es alcalina, ¿no? Se requiere un electrolito básico alcalino en el que se llegan a alcanzar eficiencias de hasta el 80% y se pueden alcanzar grandes producciones a un costo razonable. En cuanto a la electrólisis, bueno, eh, también se utiliza, ¿no? Y habíamos hablado de membranas ya anteriormente, por ejemplo, en el proceso de separación de cloruro de sodio, ¿no? Para obtener cloro, para obtener obtención de cloro a partir de cloruro de sodio. Y habíamos mencionado tres procesos. Entonces, entre esos procesos me va a mencionar Jorge Ugarte. ¿Cuáles eran los procesos para la obtención de cloro? Jorge Ugarte. Bueno, no está presente. Ariana Quintana. Buenas noches, ingeniera. Disculpa, estoy teniendo problemas con internet, me salgo y me vuelvo a entrar. ¿Será que me puedes repetir, por favor, la pregunta? Ya. El proceso para obtener el cloro. ¿Qué proceso sabía? Para la obtención del cloro. Mm, No recuerdo. Ya. Entonces, siguiente. A ver, Buenas noches. ¿cómo está? Ah, señor. Sí, no.
Ugarte. No, pues sí. ¿Me escucha? Mediante electrólisis Ya. Y habían 3 tipos, ¿no? ¿Cuáles eran? eh, de membrana, Ujú. Uno era de membrana. Bien. Ya ver, diafragma ya. y ay, no recuerdo el otro. Ya, pero ya dio 2, entonces el tercero le va a ayudar a alguien. A ver, le va a ayudar Brenda Monroy. Inge, no recuerdo el tercero. A ver, ¿quién recuerda el tercero? Ingeniera, es el de membrana, diré el El de mercurio. mercurio, perfecto. Ya. Celdas de Celdas. mercurio eran. Sí, celdas de mercurio. Ujú. Celdas de mercurio, que es similar igual. Pero mercurio, tenemos el otro que es membrana y el otro diafragma. Es bueno recordarlos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo similar, ¿no? Les voy a preguntar cuál será la diferencia. Ya han recordado, perdón, voy a anotar su nombre antes de olvidarme, ¿ya? Ya está. Entonces tenemos ahora en este caso algo similar, ¿no? Tenemos electrólisis alcalina y electrólisis, bueno, de membrana, por eso les preguntaba, ¿no? Es similar porque utiliza también una membrana polimérica y es en medio ácido. Entonces, ¿qué sucede? En esta membrana también hay un intercambio protónico, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, pero es muy similar. Y eso es lo interesante de estos procesos, que por lo que vemos se repiten, ¿no? El principio casi es el mismo. Entonces, incluso vimos un video, ¿no? De cómo se separaba el cloruro de sodio, ¿no? Era un pequeño experimento de agua con sal, ¿no? Y se dividía incluso con fenolftaleína, ¿no? Se veía si estaba oxidándose o si se estaba reduciendo, ¿no? En este caso es similar, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de medio que se utilice, por ejemplo, en este caso de membrana polimérica, se obtienen mejores resultados, ¿no? Y la eficiencia, eso también es otro punto, cuál es más eficiente y cuál no. Sin embargo, más allá de eso, vamos a ver que si hablamos de electrólisis de agua, sí se aplica, pero vamos a ver si este es un paso directo o si hay otros pasos antes de llegar a la electrólisis. En el caso del cloruro de sodio, de las salmueras, ¿no? Que estaban ahí, porque en el caso para obtener cloro, normalmente lo obtenían, ¿no? Del agua de mar. Entonces, lo que sucedía es de que prácticamente lo que más se tiene ahí es, ¿no? Cloruro de sodio. Entonces, se obtenía, ¿no? Aquí, ¿de dónde obtenemos el agua, no? O cómo se podría, claro, agua es agua, ¿no? ¿De dónde obtenemos? Entonces, ¿dónde se podría trabajar? ¿De dónde sale esa energía? Podemos divagar un poquito, pero también al hablar de electrólisis y todo esto, habíamos hablado que entre los 3 procesos, por ejemplo, para el cloro, en cuanto a electrólisis, el más amigable con el medio ambiente era el proceso bueno, de electrólisis mediante membranas. Ahora bien, eso ya queda independiente. ¿A qué me voy ahora? Por ejemplo, si hablamos de hidrógeno verde, porque así se denomina, ¿no? Debido a que emite prácticamente nada de contaminación. Entonces, para ello requerimos materia prima. Nuestra materia prima son las energías renovables, y siendo las energías renovables nuestra materia prima, podemos producir lo que es la electrólisis. Y siendo que producimos la electrólisis mediante alguno de los tipos anteriores, ¿no? En base alcalina, ¿no? O sea, en medio alcalino o medio ácido,
Entonces producimos una electrólisis que puede ser por membrana o no, ya hemos mencionado igual. Almacenamos, ¿no? Posteriormente, gracias a la electrólisis, lo que es el oxígeno y el hidrógeno, ¿no? Separamos. Ahora bien, este proceso es lo que actualmente incluso, ¿no? Ya se está implementando y ya podemos hablar de ventajas, ¿no? De lo que es el hidrógeno verde como 100% sostenible, ¿no? ¿Por qué? Porque no produce emisiones, y al no producir emisiones ni combustión, entonces es un proceso de producción que prácticamente tenemos el 100% de lo que queremos, ¿no? Obtener, con reducidos pasos, ¿no? Tampoco se puede decir que no se requiere incluso áreas, ¿no? Porque si hablamos de áreas donde poner, por ejemplo, estas celdas fotovoltaicas, se requiere. Para poner la energía eólica también se requiere de áreas específicas, ¿no? Para poder obtener la electricidad y posteriormente la electrólisis. Entonces, también es versátil, el hidrógeno puede transformarse en electricidad o en combustibles sintéticos, tal cual, ¿no? Las aplicaciones que hemos mencionado, fines domésticos, industriales, comerciales, bueno, esto queda claro, ¿no? Transportable, sí, ¿no? Esta energía puede mezclarse con el gas natural hasta un 20% y viajar por los mismos canales o infraestructuras de gas. Eso es muy interesante, ¿no? Hasta el 20%, porque esto es también para nosotros es importante saber, ¿no? Es eficiente, capaz de proporcionar energía por litro, bueno, más energía por litro que el gas o el diésel. Y logra autonomía mayor en vehículos propulsados por este, ¿no? Bueno, más adelante vamos a hablar un poco de lo que son las desventajas. Bueno, ahora, ¿no? No, posteriormente más, tenemos una imagen y me gustaría que ustedes ya la interpreten. En este caso tenemos desventajas del hidrógeno, ¿no? ¿Qué desventajas tendría? El costo, ¿no? Creo que es lo más claro hasta el momento, el costo es mayor. Su procedencia sí viene, ¿no? De fuentes renovables, pero también sabes que las fuentes renovables son, se miden, o sea, no, se requiere que se produzca más, pero también se requieren más equipos, ¿no? Para conseguirlo, ¿no? El hidrógeno verde a través de la electrólisis indica, ¿no? Es más cara de generar, lo que encarece la obtención del hidrógeno, ¿no? Este es el pequeño detalle que no deja todavía avanzar más. El mayor gasto energético, la producción de hidrógeno en general, ¿no? Y del verde, en particular requiere más energía que otros combustibles. Sí, también ese es un contra, ¿no? El contra del que quería hablar un poco más adelante, pero también ya está aquí, es el inflamable, ¿no? ¿Cuál era el mayor problema del desarrollo de los autos? De los autos bueno, de hidrógeno, ¿no? Era que bueno, inicialmente, ¿no? Explotaban y explotaban. E incluso ya había hace muchos años atrás, ¿no? Para los 90 ya había, querían ya implementar este tipo, bueno, de tecnología, ya no utilizar el gas, ¿no? Ni el petróleo, ¿no? Como base, pero ¿qué pasaba? Que explotaban los autos, ¿no? O no eran seguros. Como son inflamables, aunque sean limpios, ¿no? No quiere decir que sean inocuos, y aparte, muy similar, ¿no? Requiere requisitos de seguridad elevados, ¿no? Para evitar fugas y explosiones. Contacto del hidrógeno con el aire ya era un problema, ¿no? Difícil de resguardar, sí, también, ¿no? No se puede poner directamente, ¿no? En un botellón que vaya. Se requiere almacenarlo a alta presión y a bajas temperaturas, que es lo más recomendable, ¿no? Y es muy difícil, bueno, en cuestión de manejo cotidiano, en las industrias, sí, ¿no? Se requiere de gran cuidado, tal cual sabemos, ya que es inflamable por sobre todo, ¿no? Entonces, es interesante ver que
el desarrollo que se ha tenido, ¿no? En los últimos años también en cuanto a los autos, en cuanto a lo que son, bueno, armas nucleares sí lo podríamos poner todavía, pero estarían de algo más útil, digamos, hablando, estaríamos hablando de los, bueno, el caso del transporte, ¿no? Que genera hasta hoy en día, y bueno, si vemos aquí el más dióxido de carbono y bueno, que genera contaminación y que trae otros efectos, ¿no? Que ya conocemos. Entonces, podemos ver acá, mm, estas son unas, cómo se genera, ¿no? Aquí es más o menos en este diagrama, o bueno, en este gráfico, podemos ver las aplicaciones y los ejemplos, ¿no? De uso del hidrógeno por electrólisis. Normalmente, bueno, este en específico también es el de por membranas, ¿no? Eh, Poliméricas, y hace una comparación, como ven acá, de celdas fotovoltaicas, ¿no? Para energía, por energía solar y de, bueno, las eólicas, que nos generan una electricidad un tanto fluctuante, pero sí las generan, ¿no? Fluctuante en el sentido de que no es continuo, a diferencia de las energías convencionales que conocemos, que sí son, ¿no? Más constantes. La generación de, si comparamos las dos, podríamos decir que esta es, ¿no? Mejor, ¿no? Por ser tanto así constante y no tan fluctuante. Sin embargo, en el método ya que utilizamos acá, que sería el de membrana polimérica por electrólisis, ¿no? Eh, Obtenemos un hidrógeno de manera más directa y, y que es una conversión más limpia, ¿no? No genera otros subproductos dañinos bueno, que causen un impacto en el medio ambiente. En el caso de nuestro, y bueno, nuestros hidrocarburos, ¿no? En general, gas, petróleo, si hablamos de la energía que genera de la distribución, no se tiene que distribuir, ¿no? Esta misma puede, y hablamos de distribuir en ambos casos, ¿no? En cuanto a la distribución, todo está bien, ¿no? Pero la única desventaja es bueno, los gases, ¿no? Que genera, sobre todo el de dióxido de carbono, que podría también, ¿no? Como acá se indica, eh, bueno, a través de un proceso, de este proceso se genera el dióxido, pero también se puede utilizar el dióxido de carbono para evitar producir más, ¿no? Más los gases, pero donde más se utilizan a partir de bueno, del petróleo o del gas, se utiliza para la industria. En este caso, actualmente, ¿no? Lo poco que se produce, se trata de aplicarlo a lo que son los autos, ¿no? Y, y bueno, algunas energías de reconversión a través en adición con gas, ¿no? O sea que, como mencionabas, entre las ventajas, ¿no? Que tiene la parte de transportabilidad, o sea, se puede transportar a través de tuberías muy similar como el gas, ¿no? Como el gas que siempre utilizamos. Entonces, tiene pros y contras, que ya lo vemos aquí un poco más plasmado en esta imagen. Sin embargo, también vamos a ver algo más de lo que es esta tecnología para entender cómo funciona y ver, ¿no? Cómo obtenemos el hidrógeno y el oxígeno por separado. Un momento, por favor, voy a compartirles nuevamente.
Bueno, voy a ver si tiene subtítulos. No sé. Vamos a ver. Bueno, acá más que todo vamos a hacer seguimiento, ¿no? A lo que justamente habíamos hablado de la parte de los paneles solares y la energía, ¿no?, eólica. Bueno, hasta el momento nuevamente, ¿no? Muestro solamente las ventajas, sobre todo como energía limpia, ¿no? Y además de un hidrógeno limpio. Vamos a quitar el subtítulo, así lo vamos a dejar. Eh, Bueno, hasta el momento espero hayan podido atender aquí, ¿no? Lo voy a retroceder. Está hablando de una de las desventajas, ¿no? De una membrana convencional, ¿no? Que está entre iridio, eh, oro y platino. Y ahora va a mostrar una nueva, ¿no? Una nueva forma de intercambiar, ¿no? Intercambio de membrana.
Bueno, un momento, por favor, voy a volver a la presentación. Una consulta. ¿Pudieron escuchar la presentación? Hola. No, ingeniero, no se escuchó. Bueno, es un video corto, entonces hay muchas partes que se perdieron y no se tradujo todas. A ver, vamos a volver a verla. Tenían que decirme que no tenían sonido. Ya, un momento, por favor. Vamos a ponerla aquí. Bueno, ahora sin interrupciones, ¿no? Ya vimos que muestra dos tecnologías de membrana, las cuales, bueno, se han desarrollado una de ellas para volverla más económica, además del material, ¿no? Que es más alcanzable para su uso y su compra. Photovoltaic panels are an ever-advancing technology used throughout the world which creates electricity from the sun. However, storing the electricity for later use is the biggest challenge facing users of this technology. When not feeding into the grid, people have had to rely solely on batteries for energy storage, which are expensive, difficult to dispose of in a safe manner, and have to be replaced frequently. But now there are other viable technologies and systems for storing energy, even for the average homeowner. The system we want to introduce to you is hydrogen energy storage. Hydrogen energy storage has several important advantages over battery systems. The underlying technology that makes this possible is hydrogen electrolysis. You may remember your high school chemistry teacher using low voltages to create reactions in various solutions. This is the electrolytic process and can be used to split water into hydrogen and oxygen. The machine that does this is a hydrogen electrolyzer. We use hydrogen electrolysis to convert electrical energy and store it into tanks in the form of hydrogen, which can be transformed later back into electricity. Hydrogen electrolysis from water is usually undertaken with liquid alkaline or polymer electrolyte membrane electrolyzers. The alkaline electrolyzer works by immersing two electrodes in a liquid electrolyte. When a voltage is applied, the product gases are released, in this case, oxygen and hydrogen. However, it does pose some problems. It is unable to make efficient use of intermittent power supplies, meaning it's incompatible with renewables. It also compromises efficiency during storage. To store enough hydrogen for regular use, you would need either a giant tank or an additional compressor. The PEM electrolyzer overcomes some of these issues by using a solid polymer electrolyte, which is the membrane responsible for the conduction of protons, the separation of hydrogen and oxygen, and the electrical insulation of the electrodes. It's able to make use of the fluctuating power supply from renewables and results in pure hydrogen due to the solid structure of the electrolyte. It is easy and more efficient. However, it has a prohibitively high cost due to its required use of gold, iridium, and platinum. Fortunately, a new type of electrolyzer, the anion exchange membrane or AEM electrolyzer, provides a solution to all of these problems.
It uses an alkaline solid polymeric membrane, eliminating the need for rare and expensive noble metal catalysts. The AEM electrolyzer is a simpler and more efficient system that produces directly compressed hydrogen. It's the key technology that enables lower overall costs. The AEM electrolyzer combines the benefits of the PEM electrolyzer with the cost of an alkaline system. It's an important breakthrough which will enable the economical adoption of hydrogen energy storage systems all over the world. Please contact us for more information on this groundbreaking technology and how it can benefit you. Bueno, acaba de terminar. Bueno, entonces, como vemos ahí, lo más innovativo es la forma en que se aprovecha, ¿no? La energía solar, en este caso, y la energía eólica, ¿no? Entonces, también me gustaría saber, podemos hablar también un poco de lo que son las energías, qué energías renovables más tenemos. Alejandra Bazán. ¿Me escucha? Parece que no tiene señal porque está trabajando en la mina. Puede ser eso. Cierto, ella es, ¿no? La que puede ser. Muy bien. Entonces, bueno, a ver, Brenda, entonces, Brenda Monroy. Inge, energías renovables tenemos generalmente, como Sí, energía solar, puede ser. Claro, la energía solar y la eólica habíamos mencionado. Otro tipo de energía renovable. Puede ser la hidroeléctrica. Ya dio una. A ver, otro de sus compañeros también. Hidroeléctrica, perfecto. Aquí le vamos a poner a Alejandro. Ya, Jalín. La geotérmica. Bien, la geotérmica. Ya, otro, a ver, ahora Carla Vallejos. La energía como el biogás, la biomasa. Ya, por biomasa también, ¿no? Biogás, sí. Pues tenemos, ¿y alguna más? Andrés Telles. Inge, buenas noches. Puede Buenas ser, noches. bueno, ya mencionó mi compañero la hidroeléctrica, que sería la hidráulica, pero también estaría la energía marítima, ¿no? Que produce. Ya, bueno, haciendo diferencia, digamos, ¿no? Como clasificándola. Ujú. Sí, digamos, en represas naturales como tenemos en los Andes, ¿no? Más o menos, ¿así? Sí, es correcto, ¿no? Hay diferencia. Ya. Entonces también hidráulica, pero a partir, ¿no? ¿Cómo se diría? Aprovechando, ¿no? De otro sitio geológico en este caso. ¿Y quién me falta? Rodo Pérez. Y Barrenechea, ¿no? Rodo Pérez primero, por favor. Rodo Pérez. No lo logré escuchar, disculpe. Ya. Energías renovables, además de la hidroeléctrica, eólica, solar. Ya. Bueno, creo que mis compañeros ya mencionaron la mayoría, ¿no? Casi No se me todos, ¿no? viene Uno más, Sí, porque ya. pensando también eso sobre la biomasa, biogás, o Sí, ¿no? incluso Creo la que eso. maremoto. Sí, es más que todo.
Sí, no, no hay problema. Sí, creo que ya están todas, ¿no? Pero ¿cuál más nos falta? A ver, Barrenechea, tal vez alguna idea, o estamos ya con todas. Ya, entonces perdón. No, según lo que estaba viendo, la energía mareomotriz me dice que es que se aprovecha de las diferencias de altura entre los mares, algo así. Exacto, muy similar, o sea, lo que se refería a su compañero Telly, ¿no? Sí, Sí, está bien. Sí, contando, sí, están todas ya. Sin embargo, la diferencia, ¿no? Hay diferencias entre energía y energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la de la hidroeléctrica en el caso, bueno, en muchos casos aquí, ¿no? Al lado del occidente hay represas naturales, ¿no? Entonces se requiere de una represa, hay represas naturales y se aprovecha las caídas, ¿no? De altura que tienen, entonces se evita bastante, ¿no? Se ahorra bastante dinero, ¿no? En ese aspecto. Ahora, en cuanto a las marítimas, bueno, no tenemos tanta experiencia a este lado, pero en los países que están cerca a los océanos, obviamente sí, ¿no? Y la aprovechan, que tiene bastante esa diferencia que indicaba su compañero de las movimientos de mareas, etcétera. Entonces lo aprovecha cada país. Ahora, en el caso de la geotérmica, bueno, a ver, quizá alguno de ustedes me puede dar un ejemplo donde encontramos la energía geotérmica. Bueno, y si no nombramos, ¿no? Creo que es mejor. Irina, Justiniano, no la nombré hace rato. Sí, Sí, ¿dónde encontramos energía geotérmica? tal vez en la parte de Potosí, en lo que es la extracción. En Potosí, no me acuerdo exactamente el lugar, pero sé que están trabajando en esa zona. Ah, ya. Sí, y sí, eso es correcto. ¿Y alguien más? No tendré que dar nombre. O alguien trabaja al lado de Potosí, quizá. Mm, Brenda Monroy. ¿O ha trabajado? ¿O conoce esas áreas? No conozco y tampoco trabajé cerca. Bueno, actualmente estoy trabajando en una industria farmacéutica. Ah, muy lejos, ¿verdad? Y no, no salió, digamos, tanto. A ver, alguien que haya salido un poquito más, tal vez. Bueno, por el trabajo no va. Los famosos, se supone que había un proyecto, ¿no? ¿Quién del lado del occidente? Bueno, eso tampoco les pregunté, ¿no? Pero, bueno, tampoco soy de Potosí, pero sin embargo, había un proyecto grande, ¿no? Que se podía aprovechar cerca de la Laguna Colorada, ¿no? Ahí se tenía que hacer un proyecto sobre esto de la energía geotérmica. Sin embargo, la problemática era cómo extraerla, ¿no? Y aparte por la geografía que tiene, ¿no? Cómo extraer esta energía que tiene, ¿no? El sector. El mejor ejemplo sí es ese lado de Potosí, ¿no? Era uno de los más grandes y todavía tiene perspectivas, ¿no? Podríamos leer quizá un poco más sobre el asunto. Pero si hablamos de la hidroeléctrica, sí hay bastante, ¿no? Por ejemplo, una de las más grandes es la que atraviesa, conocen, bueno, no sé si todos conocen, ¿no? Las Tres Cruces, que están como referencia, ¿no? Conocen, bueno, muchos conocen, ¿no? La carretera La Paz Oruro. De la carretera La Paz Oruro hay una parada, bueno, pasando, que se llama este lugar, Patacamaya, después viene Conani y es una de las últimas paradas antes de ir, ¿no? A Oruro. Eh, Se ingresa para el lado de las Tres Cruces y debido, ¿no? A su orografía, nuevamente, más adelante todavía hay una represa, ¿no?
y aprovechan esa represa natural para generar energía directamente hasta lo que es Quime, Inquisibi, ¿no? Eso quizá le suena más. Entonces, esa es, por ejemplo, una, personalmente llegué a ver esa, ¿no? Funciona todavía, aunque debido a la baja de la minería, ya no trabajan tanto, ¿no? Pues debido al, bueno, cuando vuelvan a subir los metales, bueno, pues, nuevamente se reactivarán, ¿no? Pero esa es una represa natural muy interesante. Ahora aquí cerca, no es hace mucho que estaban construyendo una nueva represa, artificial ya, ¿no? Pero con ayuda igual de la parte natural. Entonces se aprovechan nuevamente, ¿no? Las caídas de presiones que se tienen para obtener electricidad. En cuanto a la eólica, bueno, el anterior gobierno estuvo trabajando bastante, ¿no? Tenían lo que es la coordinación con el gobierno alemán, por ejemplo, para lo que es la industria eólica. Bueno, no industria eólica, perdón, energía eólica. Entonces, ¿por qué la energía eólica era importante? Es porque también hay varias zonas donde los vientos son fuertes, se puede aprovechar, ¿no? Esta energía, la energía eólica. Hablando de la energía eólica y de la energía eólica, vamos a analizar un poquito también. Claro, todo suena positivo, me gustaría también escuchar lo negativo, a ver si alguien, quizá, ¿quién no participó ahora? Alejandra no puede, quizá. Brenda ya participó. Bueno, Jorge Ugarte, nuevamente vamos a empezar. ¿Algún punto negativo a la energía eólica? Bueno, quizá cuando no hay, ¿no? Fuertes corrientes de viento debido a la altitud, ¿no? Que pueda tener la aspa del... O sea, se refiere a, mm, bueno, que no se puede recoger la energía necesaria, ¿no? Sí, algo, Bueno, exactamente. ya, bueno, ese Tendría es que estar a aún, cierta altura como para aprovecharla. ya, bueno, no bueno, no está tan mal, pero normalmente para poner esas, bueno, sí sería algo negativo, ¿no? No recupera al 100%, ¿no? Y no es continuo. Justamente como habíamos mencionado hace un momento, no necesariamente. Bueno, esa es una de las desventajas, ¿no? De estas renovables. Si vemos acá, este es la torre y no todos los días va a ser viento, no todos los días, ¿no? Vamos a obtener la misma cantidad de energía. No está garantizado, ¿no? Prácticamente. En el caso de la fotovoltaica, igual, ¿no? Está nublado y no vamos a obtener la misma cantidad. Sin embargo, sí se obtiene, ¿no? Bueno, ese es un punto, no está muy mal. Podemos seguir hablando, pero prefiero que también participen un poco, ¿no? Que la energía, en este caso la renovable, está siendo un punto importante en este tema, ¿no? Carla Vallejos, ¿algún otro punto de desventaja, en este caso más que todo para la eólica? Sí, las aspas de las máquinas que se utiliza causan daños e incluso causa la muerte de muchas aves. Además que también causan un impacto malo en el campo visual, daña los parques, los equipos que se utilizan. Sí, perfecto. Eso sí es cierto, muy cierto. Entonces, por ejemplo, en este caso, y si les hablaba, o sea, ahora sí tal vez acotar, ¿no? A esto, más que todo en Alemania, que utilizan bastante de esta energía, sí han tenido problemas de ese tipo. También hay otro problema en caso, ¿no? ¿Dónde se instale? Ahora, lo que decía su compañero, sí, ¿dónde hay? Normalmente se hace estudios, ¿no? ¿Dónde llega más viento? Lugares ventosos, ¿no? Entonces, para eso un pequeño estudio, ¿no? Es como decir, vamos a poner nuestros postes, ¿no? Para nuestros postes y nuestras aspas aquí en La Paz, ¿no? Ahí abajo. No da, ¿no?
el viento no le va a dar como debería. Incluso aquí, o sea, si lo pensamos mejor, no es el lugar ideal, ¿no? El viento es como una holladita, ¿no? Es como una ollita y más bien se corta el aire ahí, ¿no? Todavía si la ponemos a lugares de altitud, todo estaría bien, pero ahora si consideramos, por ejemplo, en este caso la geografía en Alemania, tantos cerros y montañas no hay, ¿no? Y sin embargo, hay, ¿no? En muchos pueblitos tienen esta tecnología ya. Una de las mayores quejas es justamente lo que su compañera Carla mencionaba, que muchos pajaritos mueren. Y hay otro problema aparte, ¿no? De eso, que tenemos que hablar, siempre que hablamos de cualquier tipo de empresa, hablamos también, dijimos, de la parte económica, ¿no? En cuanto a la parte económica, una de las desventajas es que estas aspas, las aspitas, no duran eternamente, ¿no? Entonces se arruinan y están ahí, no se mueven. Entonces, pérdida de energía, ¿no? Hay otro asunto que si lo hacen cerca a lugares ya donde hay casas, genera sombra y ha habido quejas de ese tipo, ¿no? Genera sombras o en cualquier caso en el caso de las reparaciones, sí, lo negativo igual es el costo, ¿no? Normalmente, aunque parezca que es el clásico, ¿no? Si ven las aspitas, a ver, trataré de mostrarles, esperen un momento. Vamos a buscar una aspa más grande para el ejemplo. Aquí están. Uy. Aquí hay imágenes. Aquí está. Una buena espita. Bueno, incluso vamos a aprovechar de mostrar aquí, ¿no? Algo de... Voy a compartirles la pantalla, así es, creo que es mejor. No sale solo a la imaginación, sino vemos juntos. Compartiremos, ya. Entonces aquí tenemos las aspas estas. Normalmente estas se ponen, ¿no? También a determinada distancia. Actualmente, si hablamos de Bolivia, aquí tenemos, ¿no? Las ubicaciones. Hasta el momento del proyecto ese en el que hicieron un contrato grande e incluso el expresidente viajó, ¿no? a Alemania para hablar de este asunto con la canciller, ¿no? Construidas, aquí hay dos, ¿no? Una en Colpana y bueno, Colpana 1 y Colpana 2, que están acá en el departamento de Cochabamba, un lugar estratégico según, ¿no? Después en estudio, tal cual ven, ¿no? Lo que les mencionaba, se requiere un estudio, entonces se tiene en Guarnes, Colpana 3 todavía, que está en estudio, como dice acá, y la Ventolera. En construcción, miren que más está el sector, ¿no? Entre Oriente y Occidente, se tienen incluso al sur, ¿no? Del país. Es el número 3, que es en Guarnes, que está acá, que está en construcción. Yo me imagino que de aquí máximo en 2 años ya debería funcionar, ¿no? Acá tenemos El Dorado y en San Julián, ¿no? Estos 3 puntos ya están prácticamente, ¿no? En proceso estos 3. Acá también es interesante, ¿no? Por su geografía también lo van a instalar. Pero más allá de eso, ¿por qué los costos, no? Acá vemos esta aspa, pero estas aspas están diseñadas bueno, están diseñadas, se ha tomado la forma aerodinámica, ¿no? Se ha tomado en cuenta el material, aquí se tiene que ver igual que ingresan y vamos a ver posteriormente igual en el proceso bueno, en la parte de plásticos, ¿no? Porque si hablamos de plásticos y polímeros, acá tenemos un buen ejemplo. Tanto el diseño y el material, acá son muy importantes. Esto es lo que también llega a costar. Y además de eso, genera, ¿no? Esa problemática. Y había otro asunto, por ejemplo, en un caso,
El eje y las aspas, bueno, tuvieron una imperfección, la trataron de arreglar y cayó, ¿no? Entonces, de alto riesgo para reparaciones puede ser, ¿no? Entonces, esa es otra de las desventajas que tiene. Por lo demás, no molesta a nadie siempre y cuando nadie vive nadie viva por el sector, ¿no? Entonces tenemos este pequeño ejemplo de la energía eólica. Ahora, si hablamos de las celdas fotovoltaicas, a ver, lo vamos a poner aquí, energía fotoeléctrica. Bueno, en Europa hay bastante, ¿no? Utilizan bastante los techos tal cual ven acá, ¿no? Incluso en sus casitas, aprovechan al máximo. En India hay el mayor grupo de celdas fotovoltaicas juntas, ¿no? Y ahora si hablamos de aspectos negativos, ahora me va a comentar Jaldín. ¿Qué aspectos negativos hay al utilizar esta tecnología? Disculpe, no lo pude escuchar bien. Ya, aspectos negativos, ¿no? De las celdas fotovoltaicas, del uso de la energía fotovoltaica en sí. Uy, ahí me pescó, ingeniera, no sabía decir. Ya, entonces vamos a pillar a otro. Andrés Telles. Bueno, creo que si no hay mucha radiación en el ambiente o el sol no produce mucha radiación en el lugar, no funcionan muy bien los paneles solares, ¿no? Sí, bueno, ese sí sería nuevamente, ¿no? La fluctuación, ¿no? De energía. Perfecto. Ese sí es algo negativo. Muy bien. A ver, vamos a ver otro aporte entonces de mm, Barrenechea. Ingeniera, lo que he visto también ha sido en cuanto a a las aspas y a los ejes que tienen estas máquinas, he sabido que cuando se arruinan se van acumulando y generan bastante desecho o chatarra de estos materiales y que se ha vuelto bastante complicado para los países que tienen grandes Exacto. extensiones de este tipo de sistemas. Sí, de la eólica. Perfecto, eso sí está aportando a la eólica, pero le había preguntado sobre las fotovoltaicas. Sin embargo, el aporte está muy bueno, por eso le estaba mencionando hace un momento. Sí, cuando vas reparando, no tiene que cambiar, aparte normalmente son tres, ¿no? Una se cae, entonces ya prácticamente a veces ya no lo pueden reemplazar y van acumulando y como dice usted, ya no saben qué hacer, entonces ya se tiene que buscar la parte de reciclado. Ese sí es un factor. Pero ahora en la parte de celdas fotoeléctricas, sí, nos falta todavía, ¿no? A seguir aportando. Rodo Pérez. Sí, sobre las desventajas, ¿no? Ujú. Sí, sí, desventajas. Ya, bueno, otra de las desventajas que no deja un buen desarrollo de las plantas, ya que puede, en cambio, muy aparte de la eólica, cubre ciertas áreas, entonces eso impediría. Y otro también que, pues claro, también está la opción de que estén en los techos y todo eso para no generar eso, pero también requieren de almacenamiento, ¿no? De las baterías. Y estas baterías pueden tienen sustancias tóxicas o entonces también sería un punto negativo Negativo. esto, ¿no? Ujú. Ya, Ujú. perfecto, sí. Ahora, Eh, ¿yo puedo aportar? adelante, Dime. está perfecto. Bueno, investigando, o sea, hay dos cosas que me llamó la atención, la desventaja. Uno había sido, o sea, el polvo, ¿no? Porque a veces el polvo es lo que puede hacer que baje el rendimiento de los paneles fotovoltaicos. Y uno de los grandes desventajas que había tenido el inversor, ¿no? O sea,
El panel fotovoltaico tiene junto con su inversor, el inversor había sabido durar menos que el panel fotovoltaico, porque el panel fotovoltaico dura entre 25 y 40 años, pero el inversor, ¿no?, que transforma la energía dura solamente 10 años. Incluso puede ser hasta menos. Menos, exacto. Sí, ese sí es uno de sus mayores problemas, porque justamente como mencionó, tenemos el panel, ¿no? Sí, Si es la lo vemos energía. por fuera, todo bien, pero el conversor falla. E imagínense, digamos, usted tiene de todas estas, no se le arruinan a veces en 10 años, a veces dura menos, dependiendo el área. Yo escuché, por ejemplo, para el lado de Chuquisaca, hay un pueblito pasando Tarabuco, entonces a ese lado tenían su panel solar para ellos, ¿no? Para su comunidad, que era un poco pequeña, ¿no? Pero en esta comunidad tenía su panelcito solar. Al principio todo bien. ¿Qué ha pasado después? Que se les ha ido arruinando, ¿no? Por ejemplo, esta celdita, ya, su conversor falló, ¿no? Ya bueno, no importa, menos una, ¿no? Y pasa otro tiempo, bueno, más o menos era una como esta, ¿no? De acá que ven. Y pasó otro tiempo, oh, se arruinó otrita, ¿no? Entonces se fue arruinando. Y al final, como se arruinó como unos 10 de todos esos, ya no les convenía comprar. Era mejor comprar una nueva completa que comprar los repuestos. Entonces, ahí sí hay eh, bueno, algo contradictorio, ¿no? Y aparte, ¿por qué también se arruinaban? La exposición al sol en ese sector era relativamente, ¿no? Prácticamente, como era un lugar medio seco, entonces no tanta lluvia y todo, no le llegaba. Ha sido algo un poco contraproducente porque eh, para las zonas de altitud, y aprovechando el tema ahora, habíamos hablado también de geomembranas y todo eso, ¿no? Que normalmente igual se usa para depósitos de desechos, ¿no? Y las famosas geomembranas, a mayor altura, más rápido se deshacen. Entonces, la radiación también, en cierto modo, llega a ser negativa. El polvo que mencionan también, porque era ese sector de ese pueblo muy árido, eh, prácticamente sí, no era tanto de cosechas, por eso también siembran otras cosas, otros productos que no requieren eh, tanta riqueza, ¿no?, en su tierra. Pero más allá de eso, es interesante ver que sí es un pro, pero también tiene sus contras. Ahora, el desarrollo que se tiene que realizar aún es la mejora, ¿no? Esos desperfectos que tienen y esa mejora continua de lo que siempre hemos estado hablando, ¿no? Que falla, miren, imagínense, tenemos acá, incluso el de la India es el del área más grande, en una zona árida pusieron, la más grande del mundo, no es hace mucho que la pusieron, y tiene una infinidad de paneles solares. Sí se genera bastante, ¿no?, energía. La única pena es de que, ¿no?, el cambio de los repuestos nos generan también una dependencia a los creadores de esta tecnología, ¿no? Ahora es más abierta, incluso hay panelcitos pequeños, ¿no? Pero si hablamos ya de energía que requerimos para hacer, por ejemplo, la electrólisis, volviendo a nuestro tema, por el momento sigue siendo mucho mejor la tecnología, bueno, la de los hidrocarburos, ¿no? A partir de gas natural que a partir de esto. Es por eso que todavía la energía nuclear no ha podido ser reemplazada, ¿no? Está siendo reemplazada, pero a regañadientes. ¿Por qué? Porque también tiene contras, ¿no? Si no tenemos demasiada energía, por ejemplo, no podemos producir eh, fibra de carbón, ¿no? Ese es un ejemplo. Sí o sí se requiere de la energía nuclear porque absorbe mucha energía. Entonces, ¿qué países producen entonces, por ejemplo, ese material? Solamente, normalmente, solamente en China, en Japón y en Estados Unidos. No hay más. ¿Por qué? Por eso, porque es una insuficiencia. Ahora, en Europa se están volviendo amigables con el medio ambiente. Sí, aquí todavía somos, ¿no? No tenemos energía nuclear ni nada, pero en Sudamérica hay uno que otro, ¿no? En el reactor nuclear, pero más no.
Sin embargo, es a causa de eso que tenemos también falta de energía, ¿no? Entonces, como vemos en resumen, la energía es muy importante y la selección de la misma también. Y depende también de nosotros, ¿no? Ir desarrollando esto y viendo igual qué alternativas se puede utilizar, además de las que tenemos y pese a sus desventajas, porque de tener ventajas las tiene, ¿no? No es que no. Pero por el otro lado, también hay que hacer, ¿no? Un balance de cuál nos conviene, cómo aprovechar o aprovechar todavía nuestras áreas libres, ¿no? Porque por lo menos a nivel Sudamérica prácticamente está vacío, ¿no? Si comparamos con los países del lado de la Asia o de Europa. Entonces, bueno, hemos iniciado, digamos, un poco de lo que es la energía, las energías renovables, para posteriormente a la siguiente clase hablar un poquito de lo que son ya biocombustibles, biodiesel y bioetanol. Bueno, entonces quedamos acá. Es interesante siempre hablar de las energías. Me gustaría también que revisen un poco, ¿no? De la energía geotérmica y tal vez esta de la energía hidroeléctrica, pero a partir de, bueno, mm, de aguas marinas, como indicaba su compañero, y bueno, a modo de aprender también sobre estas, podamos posteriormente evaluar, ¿no? Si pueden o no ser utilizadas en alguno de nuestros procesos, ¿no? Que vayamos a ver. Bueno, si hay alguna pregunta, entonces estamos atentos. Y si no hay preguntas, entonces pasamos a la votación. Bueno, no hay preguntas, ¿no? Entonces pasaremos a la votación y estén atentos. Ya la estoy activando. Ya está activada, pueden votar. Gracias, ingeniera. Buenas noches. Buenas Buenas noches a noches, todos. que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Ingeniero. Buenas noches.